bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar las disciplinas filosóficas. Es un tema que le corresponde a grado octavo. Este tema ya lo hemos venido viendo, ya lo hemos trabajado en diferentes aspectos. Antemano, quiero agradecerle a los estudiantes porque esta semana tuvimos unas clases maravillosas. Hubo buena participación, hubo un excelente trabajo, hubo un gran interés por parte de ustedes. Por ello que en este video quiero profundizar un poco el tema para que ustedes puedan aclarar las dudas e inquietudes que han surgido. También puedan ustedes aplicar este tema a su realidad, teniendo en cuenta el momento y el entorno que nos ha correspondido vivir. Cuando nosotros hablamos de disciplinas filosóficas, tenemos que tener claro que las disciplinas filosóficas están entre teóricas y prácticas. ¿Qué son en sí las disciplinas filosóficas? Pues son las especialidades de la filosofía que se encargan de una problemática de la realidad con su propio objeto de estudio. Recordemos que toda disciplina o toda ciencia debe tener un objeto y un objetivo. En este caso, vamos a mirar que las disciplinas prácticas están la ética, la filosofía política, la filosofía de la historia, la filosofía del lenguaje y la filosofía analítica. Dentro de las teóricas está la lógica, la epistemología, la metafísica, la ontología, la psicología, la antropología y la nociología. Algunas disciplinas están entre prácticas y teóricas dependiendo del momento y la circunstancia en que se esté utilizando o que se vaya a hacer uso de ella. En este caso vamos a profundizar un poco lo que son las disciplinas filosóficas prácticas. Cuando nosotros hablamos de las disciplinas filosóficas prácticas, estamos hablando de aquellas que nos ayudan para las relaciones, aquellas que nos permiten estar en contacto con las demás personas. ¿A partir de qué? Del pensamiento, la acción y la consecuencia. Por ende, las disciplinas prácticas estudian el actuar humano y sus fines. Cuando nosotros hablamos de una disciplina como puede ser la ética entendámosla nosotros que estudia todo lo que es el comportamiento del ser humano, pero también de cierta manera la ética busca responder a preguntas o inquietudes que nos van surgiendo a diario. Ejemplo, ¿cuál es el modo de vida que conduce a la felicidad? Pocas veces nosotros nos preguntamos que la felicidad es un logro, simplemente decimos que se encuentra, que se busca, pero es un logro de cada uno y que se hace a través de nuestras acciones. ¿En qué consiste la virtud ética? ¿En qué consiste la responsabilidad? ¿Cuál es el fundamento del bien moral? ¿Qué es la autonomía moral? Cuando una acción tiene valor moral, teniendo en claro que, ojo, la ética es la que se encarga de las leyes universales y la moral se encarga de las leyes particulares. En este caso, estas preguntas están hablando de nivel particular porque están haciendo referencia a la acción propia de un ser, de una persona, de un grupo o de una comunidad. Dentro de la filosofía práctica también encontramos la filosofía política. Esta filosofía política también está entre la práctica y la teórica. En este caso vamos a mirarla como práctica netamente, entendiendo que responde a las preguntas de cómo se justifica el poder político, cuál es el modelo idóneo de la organización política, qué diferencia hay entre derecho humano y ciudadano, en qué consiste la justicia, cuál es el fundamento último de las leyes, cuál es la naturaleza del Estado, cuándo un Estado es democrático. Nuestra realidad nos invita a nosotros a que estas preguntas nos las hagamos a diario. Encontrar una respuesta única podría decir que estamos limitando el pensamiento del hombre, pero sí podemos encontrar unas generalidades. Para ello, la filosofía política se encarga no solamente de generar las leyes, sino aplicar esas leyes. Es precisamente allí donde está la practicidad de la filosofía. Cuando nosotros entramos a mirar lo que es la estética, que es una de las disciplinas prácticas, estamos mirando qué es la belleza, cuáles son los valores de lo estético, qué es lo sublime, qué determina el gusto, debe regirse el arte por criterios éticos, proporciona el arte conocimiento, es subjetivo el valor estético, entendiendo la estética también como algo más allá de la belleza, entendiendo que la belleza es algo subjetivo dependiendo del ser humano. La belleza para la filosofía consiste en que todos tengamos nuestros 5 sentidos, que tengamos todas nuestras extremidades, es decir, que estemos completos. En este caso, cuando hablamos de la estética, estamos hablando también de un orden, lo que nosotros establecemos o lo que la sociedad también establece como estético, como algo bueno, como algo bello,
como algo que es del gusto de todos, que tiene unos limitantes, que también genera un conocimiento, en este caso el arte, la música, la pintura, el teatro, también va generando de cierta manera esa estética y nos permite a nosotros comprender de una u otra manera la belleza no como un ser, no como algo subjetivo, sino como algo objetivo. En el momento en que nosotros vemos ya las filosofías prácticas, que en este caso estamos dando son unos ejemplos, porque en el cuadro vemos más disciplinas filosóficas teóricas, prácticas, pero en este caso vamos a centrarnos en unas que son las más importantes, no porque sean más o menos, sino porque son las que están más cercanas a nosotros y son más de nuestro uso. Ahora bien, vamos a ver las disciplinas filosóficas teóricas. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, de las disciplinas filosóficas teóricas, son aquellas que nos permiten y nos llevan a un analizar. Ese analizar de las disciplinas nos permiten tener problemas específicos, dar respuesta o por lo menos acercarnos a esos problemas, a esas inquietudes, a esas incógnitas que tenemos constantemente. ¿Qué pasa con estas disciplinas teóricas? Estas nos ayudan a nosotros en ese analizar problemas específicos, encontrar una parte de un todo. Nosotros decimos que el mundo, el estudio, a veces generaliza. En este caso, las disciplinas quieren particularizar. Entonces, es una parte de todo lo que nosotros tenemos. Vamos a ver una pequeña parte. También entendemos que las disciplinas teóricas nos ayudan en esa búsqueda de respuestas a las principales interrogantes del ser humano. A veces o en ocasiones nosotros nos hacemos muchas preguntas a las cuales no podemos encontrar una respuesta, entendiendo también que estas respuestas son subjetivas. ¿En qué sentido son subjetivas? Que también tienen que tener en cuenta la respuesta del otro, porque el otro tiene su manera de pensar, tiene su manera de actuar, tiene su manera de ver la realidad. Dentro de las filosofías teóricas podemos nosotros ver la metafísica. Cuando nosotros hablamos de la metafísica, estamos diciendo de una u otra manera que la metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura y principios fundamentales de la realidad, que quiere decir que no solamente mira nuestro ser, lo que está a nuestro alrededor, sino va un poco más allá, algo que hace parte de la realidad, pero que nosotros no podemos percibir o no sencillamente nos generan a nosotros inquietudes. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, incluyendo el ser, la entidad, la existencia, el objeto, la propiedad, relaciones, causalidad y el tiempo y el espacio. A veces nosotros sencillamente sabemos que el tiempo existe, pero nosotros no lo podemos ver, tocar, pero sabemos que existe. Antes del advenimiento de la ciencia moderna, es decir, de que llegara la ciencia moderna, muchos de los problemas que hoy pertenecen a las ciencias naturales eran estudiados por la metafísica bajo el título de la filosofía natural. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. Es decir, todo lo que nosotros conocemos nos llega a nosotros a partir de nuestros sentidos, pero hay conocimientos que nos llegan más allá por el saber, por el simple hecho de preguntarnos, por el simple hecho de cuestionarnos. Allí llega esas cosas que nosotros, o esos conocimientos que nosotros no vemos, que posiblemente existen o posiblemente no. Para ello está la metafísica. Otra de las ciencias es la gnoseología. Cuando nosotros nos referimos a la gnoseología, estamos hablando de que es el estudio del origen, la naturaleza y sus límites de conocimiento humano. Se utiliza mucho esta palabra, epistemology, que nos hace, o hoy en día en cierta manera nos podemos confundir con la palabra en español epistemología, que significa específicamente el estudio del conocimiento científico, también denominado filosofía de la ciencia. Muchas ciencias particulares tienen además su propia filosofía, como por ejemplo la filosofía de la historia, la filosofía de la matemática, la filosofía de la física, etc. Pero es todo aquello que nos permite a nosotros adquirir un conocimiento que en ciertas ocasiones va más allá también del simple conocimiento humano, pero podemos nosotros adquirirlo porque el conocimiento humano a veces lo limitamos únicamente a lo que está a nuestro alrededor o a lo que aprendemos. Ir más allá nos ayuda la gnoseología. Cuando nosotros hablamos también de otra disciplina como la lógica,
Cuando nosotros hablamos de esa lógica, estamos haciendo nosotros referencia a ese, digámoslo de cierta manera, estudio de los principios de la inferencia de la vida. ¿Qué quiere decir inferencia? Las diferencias que hay de una u otra. Una inferencia es un proceso o acto en el que a partir de la evidencia provista por un grupo de premisas, recuerden que una premisa es un juicio, o podemos decir de cierta manera un pensamiento. Se afirma una conclusión, ¿a partir de qué? De los juicios, que son conocidos como las premisas. Tradicionalmente se distinguen tres clases de inferencias: las deducciones, las inducciones y las abducciones, aunque a veces se cuenta que a la abducción como un caso especial de inducción. La validez o no de las inducciones es sumo de la lógica inductiva y el problema de la inducción. Las deducciones son, en cambio, estudiadas por la mayor parte de la lógica contemporánea, es decir, la lógica de hoy, en un argumento deductivo válido. ¿Qué quiere decir un argumento deductivo válido? Que tiene los argumentos, que tiene los elementos necesarios, que tiene todo lo que necesitamos para que esto sea verdadero. La conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. El concepto de consecuencia lógica es, por lo tanto, un concepto central a la lógica. Para estudiarlo, la lógica construye sistemas formales de captura de factores relevantes a las deducciones como aparece en el lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para poder llegar a una conclusión, nos estamos valiendo de lo que ya tenemos para poder racionalizarlo y poder comprenderlo. Para entender esto, considérese la siguiente deducción. Está lloviendo y es de día, por lo tanto, está lloviendo. ¿Qué quiere decir esto? La obvia validez de este argumento no se debe al significado de las expresiones está lloviendo y es de día, porque esta podría cambiar de otra manera. Ejemplo, el argumento permanente válido: está nevando y hace frío, por lo tanto está nevando. No quiere decir que por el hecho de que haga frío siempre esté nevando, pero es una deducción lógica que podemos tener en este momento. En cambio, la clave de la validez del argumento reside en las experiencias. Si esta expresión se cambia por otra, conocemos que entonces el argumento puede dejar de ser válido. Está nevando o hace frío, por lo tanto está nevando. Esa conjugación y está dándole una mayor fuerza. Cuando nosotros decimos o, entonces lo estamos poniendo en duda. Las expresiones de las que depende la validez de los argumentos se llaman constantes lógicos, es decir, que haya un orden adecuado. Y la lógica las estudia mediante sistemas formales o informales. Dentro de cada sistema formal, las relaciones de consecuencia lógica pueden definirse de manera precisa, generalmente por medio de teorías, de modelos o por medio de toda la demostración. Es decir, si yo quiero saber si efectivamente hace frío porque neva o sencillamente está nevando porque hace frío, entonces es lo que nosotros podemos llegar a una deducción lógica. Por último, también podemos tomar la filosofía de la historia. En cuanto a la filosofía de la historia, de cierta manera, como la filosofía política, también está entre las dos, entre la teórica y la práctica. En este momento vamos a mirar por qué consideramos la filosofía de la historia como una filosofía netamente teórica. Cuando nosotros hablamos de la filosofía de la historia como teórica, hacemos referencia a que es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Pueden, en algunos casos, especular con la existencia de un fin objetivo teológico de la historia, o sea, preguntarse si hay un diseño, un propósito, un principio, un director o una finalidad. Nosotros sabemos que la historia la hacemos nosotros, pero muchas veces nos preguntamos el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Las preguntas sobre las cuales trabaja la filosofía de la historia son muchas, ya que se trata de una materia compleja, es decir, que tiene muchas variantes, que tiene muchos elementos. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es el objeto propio del estudio del pasado humano? ¿Para qué nosotros estudiamos el pasado humano? ¿Qué es el individuo? ¿Son las organizaciones sociales, la cultura o acaso la especie humana por entero? Y yendo aún más allá de estas preguntas clásicas, algunos filósofos modernos han introducido un nuevo concepto
sosteniendo que la historia ha dejado de ser un estudio de unidades, de hechos, pasados, a ser el estudio de una compleja totalidad. ¿Qué quiere decir? Aquí ya no pasamos de la práctica únicamente a lo teórico. Ya no es decir, se estudia un hecho o una acción, sino por qué se estudia y para qué se estudia. Que comprende no solo las acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de factores en su contexto, como las relaciones humanas, las corrientes de pensamiento, las motivaciones particulares, o tal vez el factor más reciente incorporado y que es más relevante a este campo de la filosofía. Es el del pensamiento, las acciones, las relaciones y las motivaciones de aquel individuo que escribe la historia. Esto es el historiador. Nosotros ahora, ¿cómo podríamos de cierta manera aplicar estas filosofías a nuestra realidad? En este contexto en el que nos encontramos, tenemos que ir más allá, tenemos que dejarnos llenar de asombro y dejar ese, de cierta manera, como ese sinsabor, ese sinsentido de las cosas, que en pocas palabras nos permite a nosotros pensar en qué queremos qué queremos hacer más adelante, qué será de nosotros cuando esto termine, qué ocurrirá cuando cambie la realidad, cómo seré yo más adelante. Entonces nosotros nos dejamos llenar por ese asombro y se nos convierte a nosotros en una constante transformación. La gnoseología, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, todo el tiempo se nos está llenando de conocimiento. Ese conocimiento, ¿cómo lo estamos adquiriendo? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos emplear? Precisamente hoy en día sabemos en nuestra realidad que estamos en un momento de cuarentena por un virus. Bueno, ¿qué es el virus? ¿Cómo se conoce ese virus? ¿Cómo se llegó a tener ese virus? ¿Cómo se puede contagiar ese virus? Este conocimiento o ese proceso nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco mejor las cosas. Es decir, que la gnoseología a través del conocimiento nos lleva a despejar un poco nuestra incertidumbre. Cuando nosotros también queremos aplicar esa lógica a nuestra realidad, tenemos que entender que es un proceso, que es algo ordenado. Yo no puedo decir que ya puedo salir simplemente por el hecho de que ya me siento bien o simplemente porque me he cuidado, sino que también tenemos que mirar que esos cuidados deben llevar a que las demás personas también se cuiden. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo exponerme por el hecho de que yo haga algo y que los demás no lo hagan. Cuando vamos a aplicar la historia, la filosofía de la historia, tenemos que tener claro dos cosas. Primero, que yo hago la historia. Y segundo, que debo conocer la historia. Si yo no conozco mi pasado, si no conozco de dónde vengo, si no conozco de dónde soy, pues difícilmente voy a programarme para dónde voy o qué voy a hacer. La filosofía de la historia me permite eso, conocer el pasado para proyectarme para un futuro. Bien, chicos, este es un video muy explícito, pero también que nos invita a nosotros a aplicar estas disciplinas en nuestra realidad. Para poder entenderla tenemos que tomar ejemplos de nuestro entorno, tenemos que mirar nuestro entorno, tenemos que pensar más allá de nuestro entorno, sin descuidar el momento del ya y el ahora, para poder tener más adelante un futuro o poder proyectarnos a un futuro. Bien, muchas gracias por haberme acompañado en este encuentro. La idea es que nosotros tengamos un poquito más de claridad en cuanto a las disciplinas, en cuanto a su uso. Ya sabemos que se dividen, ya sabemos de qué tratan, ya sabemos cómo podemos aplicarla. Ahora nos corresponde a nosotros seguir estudiando para seguir formándonos. Muchas gracias y que tengan todos ustedes un excelente día.